Leandro. Vamos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nos alegramos de que esté lleno, de que esto sirva para el debate. Presentamos a Alfredo Zayat, le agradecemos la presencia, Leandro Fernández, Martínez Carmino Ortiz, Gaby está viniendo, está en camino, venía de tribunales para acá. Así que bueno, la idea es que charlemos entre todos, que ellos expongan, que ustedes también participen, si quieren vayan anotándose las dudas que surjan. Y la idea es eso, es un intercambio, exponen y hay un debate rico, que es un tema muy interesante para poder tratar. No les quito más tiempo, les agradezco de vuelta a ustedes y a los invitados por estar acá. No sé quién quiere comenzar. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder abrir este espacio de debate de un tema tan importante para lo que es el desarrollo nacional, el acuerdo YPF-Chevron y todo lo que implica de aquí en más este acuerdo que se está llevando a cabo. Para los que no me conocen, soy ingeniero químico. Trabajo en el área de gas y petróleo, el proyecto de gas y petróleo desde hace más de 15 años en el área privada. Soy parte del consejo editorial de la revista Industrializar Argentina, que es una publicación que tenemos hace más de 10 años. Fui hasta hace poquito consejero directivo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, con un grupo de compañeros también ingenieros. Y por supuesto estos temas atraen, ¿no? Porque hacen parte justamente a lo que es el pensamiento nacional y popular, y el papel que tiene y que debe tener YPF justamente en un modelo de desarrollo emancipador e independiente. Es necesario aclarar desde qué lugar analizo este acuerdo. Por supuesto me parecen nefastas las privatizaciones y la desregulación del mercado de hidrocarburos de la década del 90. Fue el inicio de la caída de lo que fue la YPF estatal en su momento, con los decretos 1055, 1212 y 1589 del año 89, publicados en aquel momento por quien comenzaba a ser uno de los grandes vendepatrias de nuestro país, el doctor Carlos Menem. En esos artículos se eliminaba la intervención del Estado en la producción de crudos, es decir, la cuota de crudos se dejaba a un lado, que hasta ese momento era controlada por el Estado, para su proceso en las refinerías del país. Hay una reconversión de contratos en concesiones de explotación con libre disponibilidad, aparece un concepto de libre disponibilidad, es decir, del mercado libre, en aquel momento, y de la libertad de precios. Es decir, el Estado se retiraba y comenzaba a regir una libertad que hasta ese momento no regía en ese mercado de hidrocarburos. Había empezado a establecerse la libertad para disponer del crudo extraído y del 70% de las divisas obtenidas de la comercialización local e internacional. Eso comienza en los decretos del 89. Hay una supresión de la restricción para importación y exportación del petróleo derivado, es decir, que las empresas que poseían ese producto, ese gas y el petróleo que sacaban de las cuencas, podían exportarlo o podían importar el combustible en forma libre también. Y hay una licuación de los límites del número de concesiones. La ley de hidrocarburos de la década del 60 establecía un máximo de 5 concesiones por área, por empresa. Y lo que hizo este decreto, modificando una ley nacional, es establecer o eliminar ese límite de concesiones, permitiendo a las empresas tener más de 5. En el año 93 se produce la privatización, el comienzo de la privatización de YPF, transformándola en sociedad del Estado. Y en el 99 ingresa la empresa española Repsol
con prácticamente el 100% del paquete accionario. A partir de ese momento comienza un proceso de dilapidación de nuestros recursos, que en realidad comienza un poco antes, porque en el año 96 se alcanza el pico de exportación de nuestra producción de petróleo, llegando al 40% de su producción, y aumentando en la de gas. Se realiza la construcción de 4 gasoductos de exportación hacia Chile, en el norte, en el centro y en el sur. Y evidentemente se tenía un perfil, digamos, determinado de producción de materias primas orientado hacia el mercado internacional. A partir del 99, les decía, se profundiza lo que es esta extracción indiscriminada de recursos sin reposición de reservas, bajando la cantidad de pozos exploratorios de un promedio de 100 aproximadamente antes del año 89 a 10, 15, un poco menos incluso en algunos años, anuales por año. A partir del año 2002 hay una reconfiguración de lo que es la apropiación de la renta, porque empiezan a aparecer los derechos de exportación. En el año 2002, con resoluciones del 2002, del 2004 y del 2007, que aparece la alícuota móvil, se establece un precio interno del crudo en nuestro país. Lo que estableció la última fue una alícuota móvil, es decir, que por encima de un determinado precio, $42 el barril aproximadamente, el resto formaría parte de los derechos de exportación, es decir, es apropiado por el Estado para mantener ese precio en el mercado internacional. En el año 2007 aparecen 2 leyes que configuran una continuidad de este proceso, digamos, iniciado durante la década del 90, que son la ley corta de hidrocarburos, la ley corta, y la ley de incentivo a la exploración. Es decir, el concepto de incentivo a las empresas tenía una cierta continuidad en esta ley nacional. La ley corta de hidrocarburos es la que le otorgaba a las provincias la facultad de conceder concesiones, en una atomización que ahora podemos, digamos, conocer perfectamente. Eso en base a la Constitución del 94, que establecía la propiedad de los recursos naturales a las provincias. Y la ley de incentivo a la exploración, que lo que hacía era eliminar el derecho de importación para los bienes de capital por plazos de 10 a 15 años, con evidentemente, obviamente, beneficios a las empresas operadoras y con la imposibilidad, o por lo menos se generaba cierta imposibilidad de poder desarrollar esos bienes de capital en nuestro país, porque al tener tasa cero es muy difícil de competir con esos productos importados. En el 2008 se produce el ingreso de Eskenazi a YPF, en lo que se llamó la argentinización, o por lo menos parte, en un 15% del paquete accionario, con opción a 10% adicional. El ingreso de Eskenazi trajo como consecuencia, y en realidad era un acuerdo entre Repsol y el grupo Eskenazi, de poder generar, o más bien liberar, cierto porcentaje de las divisas para poder ser repartidas como dividendos. De las ganancias, perdón, para poder ser repartidas como dividendos. El objetivo inicial era del 90%, lo que se superó con creces, ya que entre el año 2008 y 2011 se repartieron cerca del 144% en promedio de las utilidades obtenidas. Es decir, que se estaba sacando de YPF más de lo que estaba generando. También aparecen planes de incentivo, otra vez con este concepto, en el programa de Petróleo Plus, Gas Plus y Refinación, que al Estado le costaron 1.750 millones de pesos en el primero, 2.000 millones de pesos en el segundo, y 350 millones de pesos para la refinación. En el año 2012
se produce lo que en mi opinión fue una vuelta de página a lo que se venía dando en ese momento, o por lo menos una vuelta parcial de página, porque se modificaban conceptos sustanciales que hasta ese momento estaban vigentes. Principalmente el concepto de commodity, dado que en el artículo primero de la ley 26.741 de expropiación parcial de YPF en el 51% de las acciones, se establecía el interés público nacional para el logro del autoabastecimiento y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Eso es un concepto totalmente diferente a lo que se venía planteando hasta ese momento. Aparece el decreto 1277 del año pasado con un paso adicional aparte de esa ley, porque incluso avanzaba sobre la regulación del mercado de hidrocarburos. Es atacado duramente, por supuesto, por el establishment. Hay un artículo de Ricardo Gil Lavedra, que fue candidato de la lista UNEN hasta hace poquito, llamado un decreto inconstitucional, en donde vertía conceptos de Estado bobo, de intervención del Estado en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, ese decreto lo que hacía era la derogación de los artículos principales de los decretos desreguladores de Menem del año 89. Libre disponibilidad, libre importación-exportación, libertad de precios y la exención de la libre disponibilidad del 70% de las divisas. Eso también estaba derogado en el decreto 1277. Lamentablemente la ley nacional, al menos en mi opinión, no fue del todo lo deseable que hubiera podido ser, ya que hubiera sido deseable la transformación de YPF en una sociedad del Estado con 100% capital nacional y manejado por el Estado Nacional, algo con las provincias de cualquier manera había que hacer, porque las provincias tienen un papel muy importante en la producción de hidrocarburos y son las dueñas de las concesiones. Me guste a mí y no nos guste a muchos, o no nos guste. Y en el artículo 3 y en el artículo 17 aparece justamente la integración del capital público y privado en asociaciones, la obtención de saldos exportables como uno de los objetivos, acudir a fuentes de financiamiento interno y externo, admitiendo asociación con empresas o capital privado y extranjero. Eso ya estaba en la ley 26.741. A principios del 2013 se producen también otras modificaciones en el mercado regulatorio que tienen que ver con incentivos. Y otra vez volvemos, por lo menos al principio de 2013, al concepto ese de incentivo que para mí está fuertemente asociado a la década del 90, que es la resolución 1, 2 y 3 de la Comisión de Planificación y Coordinación, que establece un precio para el gas nuevo de $7.50 al millón de BTU. El gas nuevo es aquel gas que por encima de una producción base es ingresado por alguna de las empresas operadoras, y esa diferencia es pagada o va a ser pagada a $7.50. Por debajo de esa base, y eso es lo que tiene interesante de esta resolución también, es que las empresas operadoras se tienen que hacer cargo de cubrir esa caída de la producción, si tuviera una caída, con gas importado, el gas de donde lo puedan conseguir. Principalmente el gas se importa a través de buques metaneros, gas natural licuado, a un precio de $16-17 el millón de BTU, es decir, que sale mucho más caro que se le caiga la producción que intentar producciones nuevas, ¿no? Y aparece también la resolución 1 del año 2013 del Ministerio de Economía, donde se establece un precio de $70 el barril, un nuevo precio interno. Es decir, de $42 el barril pasamos a $70 el barril.
otra vez el concepto de incentivo a las empresas operadoras. Entre todo esto aparece el decreto 929, que es el decreto que permite al día siguiente el acuerdo entre YPF y Chevron. El decreto 929 lo que establece justamente son beneficios para las inversiones por encima de $1.000 millones, para proyectos de más de $1.000 millones, y que estén orientados principalmente a lo que es la explotación de gas o petróleo no convencional. Se establece una subdivisión de áreas de las concesiones existentes, es decir, una concesión existente que ya estuviera operando, si se demuestra que tiene la capacidad de producir hidrocarburos en forma no convencional, puede subdividirse, escindirse esa parte y generar una nueva concesión por esa parte, con plazos que son muy parecidos o son los mismos que la ley de hidrocarburos, es decir, 25 años, pero con la particularidad de que pueden ser extendidos 10 años más al comienzo de esta nueva concesión. Es decir, que en definitiva el plazo final pasa a ser de 35 años de esta nueva concesión que se genera. Y aparece el concepto de libre disponibilidad nuevamente, por el 20% de la producción que se genere a partir del 5º año de la producción de lo que se obtenga de ese proyecto. Es decir, que se cede parte del control que se había obtenido en el año anterior. Al menos pareciera ser, digamos, un movimiento en sentido contrario. Y otra cuestión muy importante es que el decreto mismo, y después el acuerdo lo va a confirmar al día siguiente, es que está demasiado orientado a la producción de petróleo. Por el tema de la libre disponibilidad. La libre disponibilidad, por lo general, se asocia a la producción de petróleo porque es fácilmente transportable. Lo puedo transportar por oleoductos, lo puedo ingresar a los barcos y se puede exportar por ese medio. Con el gas es mucho más difícil. La libre disponibilidad en gas se podría solucionar solamente con la utilización de los gasoductos de exportación hacia Chile o con la construcción de alguna planta de licuefacción, es decir, la transición entre el gas natural gaseoso a gas natural licuado, lo cual es muy costoso y en este momento no tenemos más, tenemos plantas regasificadoras, más bien buques, plantas regasificadoras porque estamos importando mucho gas natural. Con lo cual nuestro problema no es la producción de petróleo, sino que es la producción de gas natural, la que está decayendo y en forma muy considerable. Entre el aumento del consumo de gas por el crecimiento económico de todos estos años y la caída de la producción de gas en nuestras cuencas, que están muy pero muy maduras, tuvo como consecuencia que en el año 2012 se llegó a un déficit de casi $3.000 millones, 2.700 millones de dólares, que es la diferencia entre las exportaciones de aquello relacionado con la energía, petróleo, combustibles líquidos, etc., y lo que nosotros importamos, que principalmente es gas natural licuado, que estamos pagando a 16, 17 dólares el millón de BTU, gas natural de Bolivia, gaseoso, que estamos pagando a 11 dólares el millón de BTU, fuel oil y gasoil, que energéticamente comparados son más caros que el gas natural licuado. Las importaciones llegaron así a casi 9.300 millones de dólares el año pasado y también en el 2011 se estuvieron manteniendo. Este año, en los primeros 7 meses de este año, la cuestión se agravó porque hemos exportado por 3.250 millones de dólares, un poco menos que el año pasado, y hemos importado por casi 7.500 millones de dólares,
La diferencia entre los dos da 4.250 millones de dólares aproximadamente en estos primeros 7 meses, más alto que en todo el año anterior. Nosotros tenemos una matriz fuertemente gasífera. No podemos modificar de un día para el otro lo que es el consumo de gas natural en la Argentina. Es el más barato, estamos acostumbrados a consumir gas natural, el costo de conversión a líquidos es muy alto, tenemos muchas centrales térmicas que están consumiendo gas natural en forma cuantiosa, muchas centrales térmicas que han sido construidas hace poquito tiempo, y eso está bien porque el gas natural es un gas limpio, es un gas obtenible, es un combustible barato. La mitad de la energía primaria que consumimos es gas, el 50% de la energía que consumimos es gas natural, el 35% es petróleo y el 5% es energía hidráulica. Estamos hablando de energía primaria, no generación de energía eléctrica. En el mundo es 23% de gas natural y tiene un componente muy fuerte el carbón, que es de cerca del 25%. Nosotros estamos muy por encima, por lo menos en consumo de gas natural, que esos valores. Los consumos de gas natural principalmente se dan en la generación de energía eléctrica con centrales térmicas y ciclos combinados, en el área industrial y consumos propios, en el área residencial un 21%, los otros dos eran del 35%, y en el transporte 6%, que es gas natural comprimido, el parque automotor. La Argentina ocupa el segundo lugar, según un estudio de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, en recursos de gas no convencional, con 800 trillones de pie cúbicos, detrás de China, que tiene 1.100 trillones de pie cúbicos. Eso es una cantidad enorme de gas. Estamos hablando de recursos, no estamos hablando de reservas probadas. Hay una diferencia. Los recursos son la cantidad que se supone que técnicamente puede ser extraíble y que existe en el subsuelo, y las reservas probadas son aquellas que está probado que económicamente es rentable poder sacarlas en este momento y con la tecnología que hay actualmente. Eso es un porcentaje muy menor, y en el caso de los no convencionales todavía no está desarrollado porque es una actividad muy pero muy madura, muy inmadura. ¿Por qué hago hincapié sobre todo en lo que es el consumo de gas natural? Justamente porque el decreto se orienta hacia la producción de petróleo por este tema de libre disponibilidad. El acuerdo con Chevron, justamente una empresa norteamericana, Estados Unidos necesita de petróleo en el mercado internacional para poder mantener los precios en un nivel más o menos adecuado, porque ellos son grandes importadores de petróleo en el mundo. Parece estar en línea con los intereses justamente geopolíticos de Estados Unidos. ¿Qué más prefiere Estados Unidos que nosotros hagamos que exportemos petróleo? Que exportemos gas no les importa a ellos, porque justamente ellos mismos acaban de tener una revolución en la producción de gas no convencional en los últimos 10 años, llegando a producir prácticamente más del 30% del consumo de Estados Unidos en este tipo de explotación. Casi 400 millones de metros cúbicos por día produce Estados Unidos con este tipo de técnica. Eso significa casi 2,5 veces el consumo de nuestro país, para que tengan una idea de las magnitudes con las cuales Estados Unidos llegó al autoabastecimiento, incluso está pensando en exportar gas natural a través de plantas de licuefacción. El acuerdo con Chevron justamente toma los aspectos más importantes del decreto.
escinde una parte de Loma de la Lata, Sierra Barbosa, que es una concesión ya entregada, en una superficie de 327 kilómetros cuadrados, y la transforma en Loma de la Lata Norte. Esta superficie se incorpora a lo que es Loma Campana, que es otra concesión ya entregada, y las unifica en una superficie de casi 400 kilómetros cuadrados, es decir, agarra uno de los beneficios que le concede el decreto 929. Por otro lado, se prorroga, y esto está en una de las presentaciones que hace YPF a la provincia de Neuquén, que se estaba tratando en la legislatura neuquina en estos momentos, se prorroga la concesión de Loma Campana por 22 años, a partir de su vencimiento, teniendo plazo de finalización 35 años a partir del día de hoy. Es decir, el 11 de noviembre del 2048 estaría venciendo la nueva concesión. El acuerdo habla de un programa piloto, o por lo menos la presentación habla de un programa piloto, porque el acuerdo en realidad no se conoce públicamente, de 1.146 millones de dólares en el primer año, con la perforación de 115 pozos. Sujeto a resultados está la posibilidad de invertir un monto adicional totalizando 16.500 millones de dólares en una participación que sería 50% para YPF y 50% para Chevron. En 15 años, es decir, en un periodo de 15 años, están previendo invertir toda esa cantidad de plata, 16.000 millones de dólares, para poder realizar 1.560 pozos. Los riesgos de la explotación no convencional son bajos, son menos que un convencional. Lo que pasa es que es más fácil de encontrar, pero más difícil de extraer. Justamente el argumento de la extensión de plazos se cae al ver el flujo de caja del proyecto. Porque el flujo de caja del proyecto establece una serie de inversiones a los primeros años de vida del proyecto, y luego, a medida que van sucediendo y van pasando los años, se empieza a recuperar esa inversión, hasta llegar al año 35. Si uno hace las cuentas, la tasa interna de retorno le da alrededor del 24%, lo cual es una rentabilidad bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que los riesgos no son tan altos como una explotación convencional. Si nosotros hiciéramos la simulación de cortar el plazo del proyecto en 20 años, la tasa interna de retorno no se vería grandemente modificada y llegaría a un poquito menos del 21%. Con lo cual, es evidente que no se hace necesario extender la concesión en 35 años. Pareciera ser más una exageración o una concesión para que la empresa se pueda mantener durante todo ese tiempo en nuestro territorio. Ahora, ¿cuál es la inversión genuina de esos 16.000 millones de dólares? En realidad, los 16.000 millones de dólares no se ponen al principio del proyecto. Como decía recién, se van erogando a lo largo de la vida del proyecto. En los primeros años son 1.000 millones de dólares con los 100 y algo de pozos. En el segundo año es un poquito más, alrededor de 2.000 millones de dólares, y así se va manteniendo hasta el año 15. Pero el proyecto, a partir del año 1, comienza a generar sus propios ingresos con la venta del petróleo. Y aquí aparece hacia dónde está orientado el acuerdo. Hacia la producción de petróleo. Se estima que en el pico de producción del proyecto se va a llegar alrededor de 75.000 barriles por día, que es una cantidad bastante considerable dada nuestra producción nacional de alrededor de 550.000, 600.000
barriles por día que tenemos actualmente. Es importante. Entonces, con la venta de esa propia producción se van generando ingresos. Lo que figura en los años posteriores como inversión, en realidad es el flujo de caja que se va recuperando con esa venta, llegando a tener un flujo de caja negativo de cerca de 4.000 millones de dólares en el cuarto año. Y a partir de ahí, el proyecto en sí mismo empieza a generar más ingresos que erogaciones. Con lo cual, las inversiones producidas a partir de ese cuarto año, en realidad son generadas por el propio proceso del proyecto mismo. Esto es lo que hablaba Raúl Scalabrini Ortiz en su momento con los capitales de los ferrocarriles ingleses en la Argentina. Es decir, el capital invertido en la Argentina, inglés en aquel momento, contabilizado como el total, las empresas inglesas contabilizaban un cierto monto de inversión en la Argentina, en realidad no era tal, porque lo que habían traído los ingleses eran poco y nada, y lo que se hacía era la rueda de acumulación de la propia dinámica de los ferrocarriles, en donde el trabajo y la riqueza argentina eran capitalizados en favor del capital extranjero. Bueno, esto es una rueda más o menos similar, no tanto como aquella época de los ferrocarriles ingleses, pero a partir de ese cuarto año comienza a capitalizarse en la propia riqueza de nuestro subsuelo en favor del capital extranjero, o por lo menos del parte del capital de ese proyecto que es extranjero, que es el 50%. En el año 15, Chevron seguramente va a aducir que va a tener invertidos en la Argentina cerca de 8.000 millones de dólares, cuando en realidad lo que ingresó a nuestro país es muchísimo menos. YPF hasta ahora tiene una cierta historia. ¿Qué es lo que puede agregar Chevron y por qué este acuerdo con Chevron? Es el aprendizaje. YPF ha tenido cierta actividad hasta ahora, tiene 90 pozos totales perforados, 78 verticales y 11 horizontales, hasta el primer cuatrimestre de este 2013. Hay 71 pozos en producción que están generando alrededor de 6.000 barriles por día de crudo y 3.500 barriles por día equivalente de gas, con lo cual estarían totalizando los 10.000 barriles por día que se anunciaron hace poquito. Evidentemente hay un interés geoestratégico para llevar esto adelante, como decía anteriormente, y es importante que tengamos en cuenta que no hay que negarse, o por lo menos entiendo que no hay que negarse a la asociación con capital extranjero, siempre y cuando ese capital extranjero rinda lo que tiene que rendir sobre la base que realmente puso, y no sobre bases más bien ficticias, y que tengan los mismos objetivos estratégicos, los mismos objetivos como países, etcétera, etcétera. Asociaciones con empresas latinoamericanas en este sentido, sobre todo nacionales, podrían ir en ese sentido. Habría que resolver la cuestión tecnológica, que no es menor, y que si quieren después en el ida y vuelta y en las preguntas, podríamos desarrollar lo que es la técnica de fractura hidráulica y lo que es la técnica de desarrollos no convencionales también. En mi opinión, no es necesario estar en contra de la actividad de fractura hidráulica. Lo que sí hay que hacer es generar la regulación correspondiente para que se puedan cumplir con todas las pautas y que esa actividad realmente pueda ser de bajo riesgo, o por lo menos impacte en el medio ambiente lo menos posible. Eso se puede hacer, están las técnicas. Muchos de los argumentos que se esgrimen en contra de esta técnica tienen muchas debilidades y pueden ser fácilmente rebatibles. Creo que la cuestión no pasa por ahí, sino que la cuestión pasa en la discusión de un verdadero desarrollo soberano,
de un verdadero desarrollo nacional y de desarrollo de tecnología propia. Y por supuesto retomar en algún momento el espíritu del artículo 40 de la Constitución del 49, que establecía la propiedad de los recursos naturales para la nación. Tenerlo en manos de las provincias es una atomización inútil, en donde lo que se hace es extender los plazos de concesión lo más posible para poder obtener regalías en el menor plazo posible, y no tiene ningún tipo de línea de acción estratégica como país ni como región. La locación de servicios en este sentido, por ejemplo, como hizo Ecuador en su momento con la renegociación de 18 contratos, podría ser una vía de desarrollo, tanto con empresas extranjeras como con empresas nacionales. Y avanzar en el desarrollo de energías alternativas también. Hasta ahora tenemos 160 megawatts de parque eólico instalado en nuestro país, cuando tenemos un potencial muy pero muy grande. Eso podría empezar a revertir la situación de nuestra matriz energética. Bueno, no los aburro más con cifras y números, eso es un poquito lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, perdón la llegada tarde, que no estaba en el acto de tribunales por la ley de medios, que sería muy bonito. Y ahora me perdí la primera exposición, pero está todo grabado, así que la voy a escuchar para aprender un poco. Y ahora mi ex compañero de banco, Alfredo Sayat, con quien trabajamos juntos en Página 12. En Página 12, no en ningún banco ni en ninguna escuela, trabajamos juntos, éramos jóvenes, por eso sí bello, pero éramos jóvenes, hace algunos años en Página 12, y la verdad que de entonces ahora es el periodista económico que leo, que creo que leemos todos para encontrar una mirada, no sé si la palabra de moda es equilibrada, pero no sé si es equilibrada, pero es para entender la economía y para entender lo que está pasando, creyendo que lo que nos están diciendo tiene que ver realmente con lo que está pasando. La verdad es que sigue siendo Alfredo, así que es un gusto y un honor presentarlo hoy acá en nuestra casa en Los Chisperos. Buenas noches. Me voy a parar por dos razones. Una, para que los del fondo me vean y yo los pueda ver. Segundo, para no tener que verlos a ustedes y que son la mirada inquisidora de los expertos. Entonces la verdad que no puedo soportarlo, perdón. Y tercero, porque tengo esta luz que me está dando acá en la cara y que, bueno, pero no, todo bien. Lo que quiero decir es que no soy un especialista en esto, digamos. Acá tenemos al compañero que lo explica muy bien. Yo me nutro mucho de precisamente los escritos de los especialistas para tratar de entender aspectos técnicos y comprenderlos. Y en el diario me nutro de Raúl de la Torre, digamos, él es mi referente vinculado con tratar de entender aspectos técnicos y específicos, por ejemplo, de lo que es el acuerdo YPF-Chevron. Ahora bien, para algo estoy aquí, y también para dar una mirada política, o una mirada política, cuando digo de economía política, una mirada conceptual sobre una decisión tan importante como es el acuerdo YPF-Chevron, y aún más que emerge de una decisión, uno de los hitos fundamentales de estos 10 años, que es la estatización de YPF. Entonces, si coincidimos, y espero que sí, para que me puedan escuchar, es en función a una mirada de economía política sobre este tema. Y tengo que partir sobre una cuestión que para mí es obvia, pero que vale la pena decirlo. Estamos en un problema, y estamos en un grave problema. Esto no significa que, wow, se viene una crisis, o esta búsqueda de la atención de los auditorios que realizan estos personajes que circulan por los medios, que inmediatamente siempre te plantean la inminencia de una crisis. Sino que yo aparte sostengo, aquí tenemos un problema vinculado con el tema energético, pero la economía siempre es tensión.
La economía siempre está en tensión y ruptura y por consiguiente siempre tenés problemas. Tenés problemas a abordar, tenés problemas de cómo enfrentarlos. O sea, qué tipo de soluciones encontrás en un determinado momento histórico depende cuáles son las relaciones sociales y alianzas sociales que tenés y por consiguiente cuáles las relaciones de poder que tiene el hacedor de política, económica o en todo caso, en forma más global, cuál es la relación de poder que tiene un gobierno para poder implementar soluciones frente a problemas que se les presentan. Problemas que pudo haber agudizado, como es en el caso energético, problemas que se les presentan nuevos o problemas que se presentan por la propia dinámica del desarrollo de la economía. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Que perdió el autoabastecimiento. Y esto es un grave problema para Argentina, para cualquier economía que pierde el autoabastecimiento energético. ¿Y por qué es un problema? Y porque ese es un país más vulnerable. Un país que no tiene autoabastecimiento energético es más vulnerable. Es vulnerable porque, es obvio, tiene que importar combustible. La importación de combustible hace que tenga que ser precio aceptante internacional y por consiguiente atrapado de los vaivenes que pueden darse en el mercado internacional de un insumo fundamental para el desarrollo del capitalismo, para el desarrollo de la economía capitalista, para el desarrollo y el motor del desarrollo, o sea, la energía. O sea, perder el autoabastecimiento energético es un problema importante. Por consiguiente, las estrategias para recuperar el autoabastecimiento energético es fundamental. A partir de ahí se pueden abrir diferentes escenarios. Cada uno puede tener diferentes visiones de cuál puede ser la estrategia para recuperar el autoabastecimiento. Digo que no quiero ir para hacer todo el recorrido histórico que bien lo realizó antes, para detectar cuáles fueron las razones de la pérdida del autoabastecimiento, incluyendo la administración kirchnerista, pero digo, mirando para adelante, la estrategia para recuperar el autoabastecimiento. Pero ¿cuál es el segundo punto limitante para esa estrategia de recuperación del autoabastecimiento? Que Argentina, por otras razones, no tiene acceso al mercado de crédito internacional. Argentina no tiene los recursos monetarios para poder realizar las inversiones multimillonarias necesarias para recuperar el autoabastecimiento energético por sí sola. Entonces nos enfrentamos con dos puntos para poder entender estrategias para poder lograrlo. Porque hay un punto esencial cuando lo queremos analizar. Hay deseos, aspiraciones, que yo comparto, y después realidades. Y las realidades son más contundentes que los deseos, o las aspiraciones de cómo debería ser, o cómo uno le gustaría que sea. Pero hay una realidad que son las restricciones. Y una limitación muy fuerte es que Argentina no tiene acceso al crédito internacional para financiar esas inversiones. Incluso uno puede decir, bueno, no tenés acceso al crédito internacional, podés apelar a tus ahorros. ¿Cuál sería el ahorro fundamental que uno puede pensar para poder destinar a la inversión energética para recuperar el autoabastecimiento? Las reservas del Banco Central. Pero aquí aparece algo lateral que marca la realidad y las limitaciones que se enfrenta una estrategia de recuperación del autoabastecimiento, es que hay una corrida cambiaria, una fuga de capitales fenomenal y pérdidas de reservas. Porque si recordamos, estaba previsto en el presupuesto para este año la posibilidad, la opción, la alternativa de destinar hasta 4.000 millones de dólares de reservas a la inversión energética. No estaba explicitado de esta forma tan clara, pero digamos políticamente estaba enunciado directa o indirectamente que ahí ibas a tener recursos para invertir. ¿Qué es lo que pasó? Las reservas siguieron cayendo como un elemento adicional para tratar de entender estrategias para recuperar el autoabastecimiento. Bajan las reservas,
bajan las reservas a partir de una situación también argentina a nivel internacional, que no le dan crédito, pero no solamente no le dan crédito, sino que castigan a la Argentina. Sería otro capítulo de por qué lo castigan, pero rápidamente. Default, cesación de pagos, canje, buitres, políticas heterodoxas no aceptadas por el mercado financiero internacional, rechazo del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de las FJP, expropiación de Repsol, implica que le bajan la persiana. Y no solamente bajan la persiana del crédito, sino que, como les dije, el comportamiento de los actores económicos en Argentina poderoso es la fuga de capitales, lo que hace aún más vulnerable la posibilidad de tener recursos propios para inversiones estratégicas, como la recuperación del autoabastecimiento. Como dato, simplemente para que tengan una dimensión de lo relevante de la restricción de la fuga de capitales. Desde julio del 2007 hasta octubre del 2011, números redondos, 80.000 millones de dólares se fugaron a la Argentina. O sea que fueron pérdidas de reservas del Banco Central. O sea que esos dólares, si no hubiese habido esa fuga, estarían en el Banco Central, lo que le daría a la gestión económica, a la posibilidad de actuar en una forma independiente sin necesidad de un acuerdo con petroleras extranjeras, pensando el tema de recursos muchísimo más amplia. Bueno, no existe esa posibilidad. Y como dato, para entender la dimensión de esa fuga de capitales, la pérdida de recursos, o sea, la pérdida de recursos de ahorro doméstico, que el ahorro viene, la lógica, a financiar inversión, pero como ese ahorro se va de la economía argentina por la fuga de capitales, desde enero del 2011 a octubre del 2011, en apenas 10 meses fueron 20.000 millones de dólares. Si uno ve la dimensión y la necesidad de las inversiones necesarias para recuperar el autoabastecimiento, uno diría, bueno, si no hubiese habido esta fuga, las condiciones para YPF, para la Argentina, para este gobierno, para instrumentar una estrategia audaz, agresiva, la que a uno aspira, la que uno desea, sería mejor. Pero uno se enfrenta a la realidad. No existen esos recursos. No existen esos recursos, no están esos recursos. Por consiguiente, la necesidad de la recuperación del autoabastecimiento, tratar de encontrar una estrategia para disminuir el déficit sectorial energético, que es una variable hoy fundamental, importantísima, que atrae peligrosamente la restricción externa en Argentina, o sea, la escasez de divisa para impulsar el desarrollo, hace imperioso una estrategia rápida, de relámpago, inmediata, de encontrar un socio que venga a traer los dólares, la plata, para recuperar el autoabastecimiento. Ahora bien, funcionamos en un sistema capitalista. Hasta ahora nadie me ha demostrado lo contrario. Y en un mercado donde no son nenes de pecho los que están del otro lado. Si uno tiene que ver cuáles son los, no quiero decir mafias, sino digo los grandes grupos económicos internacionales, uno puede encontrar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, las drogas oficiales y las drogas ilegales, digamos, el mundo farmacéutico y las petroleras. O sea que no son nenes de pecho los que uno tiene que enfrentarse en esa negociación. En una situación que es vulnerable. La situación argentina en ese aspecto, en esa negociación, es vulnerable. ¿Por qué? Porque perdió el autoabastecimiento, porque no tiene los recursos y además recién recuperó la petrolera nacional hace un año, un poquito más de un año. Ahora bien, frente a eso aparece el acuerdo YPF-Chevron. En ese contexto, frente a esa realidad, frente a ese escenario de vulnerabilidad, de pérdida de autoabastecimiento, sin recursos, que recién hace un año se recupera YPF, me resulta difícil plantear que un acuerdo de YPF-Chevron es un debate.
es aceptado, me parece interesante escuchar diferentes opiniones, pero frente a esa situación, es decir, no a un acuerdo YPF-Chevron, es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia alternativa frente a esa situación de vulnerabilidad? Porque hay que explicar los costos y los beneficios. Es obvio que para convocar a un grupo como Chevron, o cuando dentro de poco se anuncie el acuerdo con los chinos y después con otros grupos privados, nadie va a hacer filantropía. Ninguno va a hacer filantropía, teniendo en cuenta el escenario que le estoy describiendo. Y más aún, ese escenario y sabiendo quiénes son del otro lado. Digamos, hay que tener la dimensión de que son las petroleras, el poder que tienen las petroleras. O sea, en esa situación aparece el acuerdo YPF-Chevron. Y la verdad que siempre se pone el acento en la suerte del cuestionamiento a Chevron, pero no confiamos, si es así, no confiamos en una YPF que sea nacional. Si es así, no confiamos en la negociación de una YPF nacional. Si pensamos que la YPF nacional recuperada hace un año pasa a ser una YPF nacional que nos entrega. Bueno, ahí hay un posicionamiento político. Pensamos que esta YPF nacional no va a defender los intereses nacionales. Entonces ahí podemos pensar que el gobierno o los funcionarios del gobierno que están en YPF, bueno, hacen la entrega de la soberanía energética. Después de, como bien detalló, la estatización, la recuperación del YPF, como los decretos y de recuperación de herramientas para el Estado en un mercado tan sensible como es el de los hidrocarburos. Porque en el acuerdo YPF-Chevron, la verdad, por lo que leí, por lo que me explican, YPF es el que maneja el acuerdo. YPF maneja todo. Ahora bien, los recursos los pone Chevron. Y Chevron quiere beneficios, como cualquier socio capitalista en un mundo capitalista, en relaciones capitalistas. Siempre va a exigir beneficios. No encuentro cuál es el cuestionamiento dentro de esa misma lógica de funcionamiento. Beneficios que son iguales a los que va a tener YPF. No es que YPF va a tener menos beneficios, porque en la asociación, como les mencioné, YPF es el que maneja todo. El que va a tener libre disponibilidad de los recursos es YPF. YPF, y después los beneficios se distribuyen con Chevron. Y Chevron pone el capital. Y también trae parte del know-how, o sea, del conocimiento, del aprendizaje de una nueva técnica de exploración. La verdad que este es un poquito lo que tenía para transmitirles a nivel conceptual, de una decisión de política económica, una decisión de economía política. Después hay todos esos aspectos técnicos que incluso antes fue mencionado, vinculado a ese cuestionamiento como si fuese el central al tema del fracking y a esa técnica de exploración de no convencionales, pero bueno, es todo un debate vinculado con el mundo del medio ambiente que me parece es otro capítulo. Digamos, la verdad, ingresar al capítulo del tema del medio ambiente cuando estamos hablando del autoabastecimiento y las restricciones que tiene hoy la economía argentina es, la verdad, entrar en otro debate. Digamos, no es entrar en lo que es un debate de urgencia, porque en medio ambiente podemos, la verdad, debatir en cada uno de los sectores que tiene la actividad capitalista, desde, si quieren, del complejo petroquímico que lo tenemos aquí a pocas cuadras. Entonces, pero no invalida, obviamente, el debate, la necesidad de mayor regulación, de que haya controles, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que estoy diciendo
requiere los controles, la supervisión, la búsqueda de mayores niveles de confianza sobre la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conceptualmente, a nivel de análisis del contexto, me parece que plantear hoy la idea de debate sobre el acuerdo YPF-Chevron es poner en cuestionamiento la YPF nacional, recuperada por fin hace un año y pocos meses, y en última instancia de plantear la no solución a la que hoy es un problema fundamental que afecta y que afectará a la mayoría de la población. Bueno, muchísimas gracias, estaba bien para Bueno, yo soy Leandro Fernández, soy biólogo y trabajo en medio ambiente y soy parte del Grupo Ambiental Nacional y Popular, y bueno, voy a tratar de hablar un poco más de la parte ambiental, que es difícil, pero completando un poco el cierre y bueno, y por supuesto, digamos, muy interesante las charlas de recién, y tratando de no repetir por ahí cosas que hicieron de la parte económica, ¿no? En primer lugar, sí, digamos, hay un tema, digamos, para mí geopolítico internacional, que hay que tener en claro, más allá de lo que decía Alfredo Zayat, digamos, de la urgencia del tema energético en Argentina. También hay una urgencia latinoamericana que a veces no se tiene en cuenta y que no se valora, sobre todo cuando nos critican por izquierda, ¿no? O sea, a ver, la experiencia de Venezuela y de todo lo que se hizo en Latinoamérica está basada en el petróleo, en gran parte. La independencia económica y política que se logró en Latinoamérica está basada en el petróleo venezolano y en las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. O sea, porque sin ese petróleo no hubiéramos tenido, digamos, ninguno de los países, ni Argentina hubiera tenido, digamos, la ayuda que tuvo de Chávez en su momento cuando tuvo que cancelar, digamos, cuando nadie le prestaba plata y Venezuela prestó plata a la Argentina. Digamos, hay un montón de factores geopolíticos importantes y que hay que tener en cuenta y que, digamos, hay que considerar, digamos, exportar petróleo. Si uno lo ve, digamos, desde el punto de vista de un sistema capitalista, también hay que mirar lo que es un sistema socialista. Hay un montón de economías socialistas que en el pasado hicieron desastres ambientales, se basaron en el petróleo. Digamos, no es solo un problema de la economía capitalista, más allá de que eso existe. Después está el tema de Chevron, ¿no? De decir, bueno, los antecedentes que tiene Chevron, ¿por qué Chevron? Digamos, hay muchos reclamos de ambientalistas que dicen es la peor compañía petrolera, sobre todo basado en lo que pasó en Ecuador, ahí en el Amazonas, en una zona de explotación de hidrocarburos, donde era otra compañía que después fue comprada por Chevron y que fue hace 30 años. Entonces no se pone en contexto eso. Hace 30 años en el Amazonas, digamos, no llegaba nadie, no había ningún tipo de control, no había, digamos, prácticamente no existía. Hace 30 años no se hablaba de medio ambiente, digamos. Entonces, o sea, poner eso en contexto, eso pasó, digamos, Chevron compró esa compañía, después está haciendo acciones muy duras contra el Estado de Ecuador, que eso, digamos, sí es un tema, por ahí más importante que la contaminación es lo que está haciendo, digamos, Chevron como una campaña de difamación del Estado venezolano en sí, que eso, digamos, la verdad que es, o sea, nosotros no tenemos que adherir a eso, ni defender eso, ni mucho menos defender a Chevron, pero bueno, sí aclarar que todas las compañías petroleras han hecho desastres en algún momento de la historia. British Petroleum, no sé, hizo un desastre en el Golfo de México. Hay muchas compañías que hicieron desastres. Repsol hizo desastres en Argentina. Hay un cálculo de que hay 5.000 pasivos ambientales de petróleo en la Argentina que están hechos por YPF, y por YPF estatal, y por Repsol, digamos, cuando era dueña de YPF. Así que bueno, o sea, la mirada ambientalista tiene que ser de ese lado un poco realista. No se puede decir que, digamos, que nosotros no necesitamos el petróleo y que exportar el petróleo también es un pecado. Tampoco es así, digamos. La economía venezolana se basa, digamos, todas las políticas sociales de Venezuela se basan en exportar petróleo y distribuirlo adecuadamente entre la población, digamos. Obviamente, si uno se lo regala o si uno, digamos, hace una política neoliberal, eso puede ser perjudicial para el pueblo, pero no necesariamente tiene que ser así. Después también, por el lado económico,